amigos y amigas, bienvenidos a nuestro canal Arte en tus manos. El día de hoy les voy a enseñar a hacer un proyecto en fieltro. Son estos llaveros que tengo aquí en mis manos, espero les guste mucho. Antes de empezar con los materiales, quiero saludar especialmente a unos suscriptores que nos han escrito frecuentemente, como son Lita EM de Antioquia, que solo tiene 10 años, Marta Rodríguez, Cristina Cuanas, Luna Cat y Fátima Romero. Han estado muy pendientes, entonces por eso quisimos saludarlos hoy. También igualmente queremos saludar a todos nuestros suscriptores, a los que se encuentran en Argentina, Estados Unidos y Chile. Igual al final del video voy a saludar a otros países que también nos han estado siguiendo. Espero les guste este proyecto. Abrazos. Amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo proyecto aquí en su canal Arte en tus manos. Para el día de hoy vamos a hacer unas aplicaciones para hacer unos llaveros en fieltro. Los materiales que vamos a necesitar son fieltro de distintos colores, como pueden ver, fucsia, amarillo, azul, verde, blanco y negro. Hilos de varios colores, no interesa que sean iguales o distintos al fieltro porque esto nos ayuda a dar mayor contraste. Este es cordón cola de rata, también de los colores que ustedes deseen, botones de varios colores. Como van a hacer unos llaveros, entonces necesitamos para hacer los llaveros voy a utilizar aguja punta roma. Esta aguja es muy buena cuando de pronto también les estamos enseñando a hacer costura a los niños o a las niñas. Tijeras, también voy a utilizar en este caso unas piedritas. Estas son como unas cuentas para hacerle unos ojitos a los muñecos que voy a hacer, porque aquí tengo hecho una mariposa, un corazón y una flor, pero les voy a enseñar a hacer el llavero, es un búho. Entonces esperemos que sea de su agrado. Aquí tengo las plantillas. Recuerden que los moldes los pueden descargar de nuestra página Arte en tus manos con Lili y Sam, que la encuentran en Facebook, o también nos pueden escribir y cuando tenga un ratito se los envío a su correo. Pero lo bueno sería que entraran al canal, a la página, para que ahí puedan descargarlos. Este va a ser el molde de nuestro búho. Bueno, lo primero que voy a hacer es que como este es el molde de nuestro búho, lo voy a pasar al fieltro del que he decidido que sea nuestro color base. En este video les voy a enseñar dos búhos. La técnica es la misma para los dos búhos, pero entonces es para que ustedes vean cómo lo voy a hacer. Este es el molde que voy a pasar en mi tela o fieltro fucsia, y también lo voy a hacer el mismo en la tela o en el fieltro amarillo. Aquí yo ya les he adelantado un poco el paso. Entonces aquí yo pasé el molde en la tela amarilla, lo corté, no dejé ninguna distancia más, lo corté a ras, y lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. Está cortado, lo que voy a hacer es con hilo y aguja unir las piezas. Voy a hacer una puntada tipo fileteadora, no sé de pronto cómo le digan en otros países, pero entonces aquí voy a dar el inicio. Lo que hago es que dejo más o menos unos 5 milímetros y siempre me queda como enlazado. Como pueden ver, el color del hilo no tiene que ser necesariamente igual al color del fieltro. Así voy haciendo por todo el contorno para que no se me muevan las piezas. Entonces me ha ayudado con los alfileres, y como pueden ver, él va quedando entrelazado y unido, y esto le da un efecto muy bonito y no se descose, él queda seguro. Lo pueden hacer con los colores que deseen. Ahora que ya esté listo, les voy a enseñar cómo lo rellenamos y cómo se unen las demás partes. Estoy terminando de unir. Como ven, ya hice todo el contorno. Voy a retirar los alfileres. Hago una puntada más. Siempre va a quedar como una argollita, ¿sí lo ven? Y algo muy importante que se me olvidó decirles, que necesitamos nuestro algodón siliconado o sintético. Este es el que va a llenar nuestro fieltro. Entonces aquí, como pueden ver, todavía me falta un espacio por coser.
pero no lo puedo hacer hasta que no esté lleno. Entonces voy a tomar trozos pequeños de nuestro algodón y lo voy a introducir así hasta que esté lleno. Listo, cuando ya lo veamos acolchadito al gusto de cada quien, así. Seguimos cosiendo hasta cerrar. Ahora les enseño cómo queda. Pueden ver, ya terminé de unir con nuestro hilo el cuerpo o la base de nuestro búho. Para este proyecto corté 2 corazones muy sencillos y lo que voy a hacer es que con hilo y que me contraste de color verde voy a unirlo al cuerpo de nuestro búho. Entonces hago la misma puntada que hice para unir los 2 fieltros, el color amarillo. Se hace la misma puntada y empiezo a unir. Ya saben que la distancia que dejo más o menos es de unos 5 milímetros. Si la pieza es más pequeña, pues entonces el espacio sería más pequeño. Y así lo hago hasta unir todo el corazón. Me gusta como queda. Espero que a ustedes también. Esta sería la puntada que iría en todo el contorno y así me quedarían los 2 corazones a cada lado unidos. Ahora voy a terminar de hacer este. Empiezo cómo voy a decorar este otro búho y les enseño cómo nos va quedando. En este ya pegué los corazones por lado y lado. Ahora en el fucsia yo saqué 2 piezas del molde inicial. Saqué 2 piezas porque hago el mismo proyecto por lado y lado en el fieltro, en el búho. Entonces ahora igual esta pieza la voy a unir con hilo de aguja en esta parte superior de lo que será el cuerpo del búho. Cosemos igual y ya les enseño cómo queda. Quiero dar a ustedes, mis amigos y amigas, para que me quede bien centrado el proyecto, ayudémonos siempre con los alfileres. Eso permite que quede más parejo y que a la hora de presentar el proyecto quede mucho más bonito. Entonces ahora sí, empezaré de nuevo a unirlo. Aquí les voy enseñando cómo va quedando. ¿Sí lo ven? Va quedando unido y esas puntaditas le dan un toque muy artesanal a nuestro proyecto. Bueno, después de que le hemos unido con hilo de aguja, si ven la costura, ahora lo que vamos a hacer es que también he recortado unas piezas que simulan como las alitas de nuestro búho. En este proyecto fueron los corazones los que nos simulan las alas y en este sí cortamos unas piezas que inicialmente están aquí en el molde. Entonces se cortan 4 y se ponen en estos lados y se pega igual, se cose de la misma manera. Voy a utilizar hilo naranja para hacer la unión de este proyecto. Y así queda entonces, como pueden ver, pegamos las alitas a ambos lados.
En esta los corazones serían las alitas de nuestro búho. Y ahora lo que voy a hacer es que corté 4 círculos en total porque son 2 a cada lado. Y esto sería la que formarían mis ojos, o los ojos del búho más bien. Entonces estos se los colocamos también para no utilizar siliconas ni nada de eso. También los vamos a pegar o a unir con la misma técnica, coser en este mismo sentido el contorno de los ojos. Ver, aquí ya pegué el ojo, lo uní con hilo, pero quiero hacer un efecto de pronto de unas pestañas, entonces voy a aprovechar el mismo hilo para hacerlo. Entonces voy a hacer una unión aquí, ahí va una pestaña, la otra pestaña y una más. Entonces ahí pueden ver que hice 3 pestañitas. Voy a hacer lo mismo al otro lado, vamos a ver cómo nos queda. Entonces así ya quedan con los ojitos pegados, sus pestañas. Y entonces ahora voy a tomar una de estas esferitas y la voy a ingresar así. Entonces lo voy a pegar también, o lo voy a unir también con el hilo, y voy a hacer lo mismo con todos los ojos para que nos queden saltones. También puedo atravesarlo hasta el otro lado para que así nos queden unidos todos los ojos. Listo, a este lado voy a hacer lo mismo. Voy a tomar una de las esferitas lo paso así y le hago lo mismo a todos para que nos queden los ojos así bien saltones. Y amigas, así quedan pegados los ojitos de nuestro proyecto. Ahora lo que voy a hacer es que con una pieza, un triángulo pequeño que sea proporcional al tamaño de los ojos, voy a hacer el pico de nuestro búho. Utilizaremos la misma técnica y nos va a quedar en esta forma, así. Luego de terminarlo, voy a seguir con el otro búho, que todavía nos falta hacerle los ojos, y les enseño cómo nos va quedando. Y han quedado nuestros búhos. A este lo que le hice fue que en lugar de coser con la misma puntada, lo hice solamente lineal, le hice las pestañas, le pegamos igual la nariz, los ojitos saltones, y ahora lo que vamos a proceder es a ponerle el sistema para que sea nuestro llavero. Nos ayudaremos con una aguja de hilo y en uno de los extremos de nuestro búho lo uniremos. Cuando de pronto no tienen esta cuerdita, esta cadena, entonces lo que podemos hacer es que antes de cerrar, por lo menos aquí en nuestra flor, unimos desde adentro, se hizo un nudo y se le puso cola de rata y solamente la argolla del llavero. Pero aquí, como este sí tiene la cadena, vamos a utilizar aguja de hilo y lo pegamos en un extremo. Ya les enseño cómo. En el extremo que sea más resistente, más gruesito, lo introduzco para que no se vaya a notar cuando pues maneje mi llavero normal, y tomo la cadenita, el extremo, y empiezo a coserlo. Se hacen varias puntazos para que él quede resistente y entonces no se nos vaya a soltar, pero la idea es que quede de varias costuras, o sea, que quede bien unido. Pasemos unas 5 veces para que quede unido a nuestra tela. Se anuda y listo, así queda. Quitamos el exceso de hilo y así queda nuestro llavero.
Ahorita al final del video les pongo los moldes, como quedan terminados nuestros proyectos, por lo menos para nuestra flor. El molde también va a estar en nuestra página de Facebook, Arte en tus manos con Lili y Sam. Está el molde, aquí utilicé dos tipos de color y les puse un botón a cada lado. A la mariposa también tenemos el molde de la mariposa con unas aplicaciones en fieltro, se le puso también un botón que hiciera contraste. En el corazón lo mismo. Estos son proyectos un poco más sencillos, quise enseñarles uno un poquito más complicaditos con los amigos y amigas. Así quedan nuestros llaveros. Estos búhos, también una idea que tuvimos con ellos mientras los estaba haciendo es que también se les puede aplicar esencias de flores o de frutas y pueden colocarlos en sus closets donde está la ropa o sitios donde mantienen objetos guardados y así mantendrían oliendo también muy rico. Esperemos les haya gustado este video. Esta vez vamos a saludar especialmente a todos nuestros suscriptores, que ya son más de 15,000. Los hay de España, México, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Perú. A todos ellos, mil gracias por sus me gusta, por sus comentarios, por motivarnos cada día a hacer cosas mejores. Abrazos para todos. Recuerden que leemos sus comentarios. Bye bye y recuerden que el arte está en tus manos.